Una última intromisión política disfrazada de un pronunciamiento ha puesto en alerta al Perú. Yo creo que las Naciones Unidas se ha sobrepasado, se ha extralimitado y hay una flagrante intromisión en los asuntos internos del Perú. No se admite ningún tipo de injerencia en el frente interno de un Estado. Pero no solo las Naciones Unidas ha sido el único organismo internacional que se ha involucrado en asuntos internos de nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha demostrado una constante voluntad de entrometerse en políticas que le competen exclusivamente al Perú. Los miembros de la comisión no son vacas sagradas, ¿eh? No son intocables. Entonces yo pienso que lo primero que debería hacer el gobierno a través de nuestra embajada es expresar a la Asamblea General y concretamente al Consejo de Embajadores que está en Washington nuestra firme protesta por esta limitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene por qué inmiscuirse en temas que no son de su competencia y que además están cerrados. Y es que luego de conocerse que la Comisión Interamericana hablara de ejecuciones extrajudiciales en el país, sumado a que posteriormente admitiera la demanda del terrorista Pollay Campos, ha despertado la indignación colectiva, poniendo en tela de juicio nuestro vínculo con el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces tenemos que salirnos de la Corte Interamericana, pero exigiendo a través de la población que somos nosotros los más afectados, porque nosotros no tenemos derechos humanos ahorita. O sea, solamente protegen a los terroristas y no nos protegen a nosotros. El retiro de Perú del sistema interamericano de derechos humanos es un tema que viene dando vueltas en el Congreso. Fíjense, porque es un sistema que no trabaja para lo que nosotros necesitamos, que tiene funcionando desde hace bastantes años y no ha tenido ningún resultado positivo. Todos sus fallos han sido a favor de los que pedían los reclamos en la Corte de San José, que eran los terroristas. Desde el 1 de junio, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, viene impulsando un proyecto de ley que busca exigir a la Presidenta de la República a denunciar a la Convención Americana, del que el Estado peruano es parte, para en consecuencia abandone la jurisdicción del sistema interamericano. Pero, ¿cuáles son los motivos que mueven esta iniciativa? El primero y sobre todo y más importante es dejar de ser tutelado jurídicamente en temas que son de competencia directa del Estado peruano. Y el segundo y no menos importante es mantener una independencia absoluta de lo que es la administración de justicia. Lo que busca este proyecto es invocar al Ejecutivo a retirarnos de un sistema financiado por ONGs que imponen su agenda tanto en la Comisión como en la Corte, para luego poder legislar sobre la regulación de la aplicación de la pena de muerte para delitos graves. Por lo pronto, el proyecto ha recibido el respaldo de los miembros de la Comisión de Constitución, mientras que la sociedad civil alista una campaña de recolección de firmas para respaldar esta medida. Si usted va al mercado, va a un supermercado, camina en las calles y le pregunta, como yo le pregunto, señores, ¿usted está de acuerdo en retirarte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y la respuesta es inmediata y me dice, ¿dónde firmo, coronel? Nosotros lo que vamos a hacer es presionar al Congreso, que son nuestros representantes, para que con estas firmas ellos voten, para que esa ley del proyecto sea aprobado. Lo cierto es que esta situación ha abierto la puerta para que el Perú replantee su relación con el sistema interamericano de derechos humanos, por lo que primero entra en cuestión la viabilidad de su retiro. Jurídicamente es absolutamente viable, porque las normas jurídicas internacionales, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, tiene un artículo que es el 78 que se refiere a la denuncia del instrumento jurídico. ¿Qué significa esto? La prerrogativa unilateral que tiene cada Estado por su ratio, por su razón soberana, para desligarse cuando lo estime conveniente del tratado.
Una vez expresada la voluntad política del gobierno, se cuenta un año para consumar su salida definitiva. Pero, independientemente de que las normas jurídicas lo permitan, es necesario entender si resulta conveniente o no que el Perú abandone la jurisdicción de este organismo que asegura proteger los derechos humanos. Para el ex canciller Luis González Posada, este no es el camino. Como consecuencia de esta indignación colectiva, yo entiendo que algunos piden salirse del sistema. Yo no estoy de acuerdo, porque seríamos el tercer país, después de las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua, que abandonan la Comisión y la Corte. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que darle pelea, denunciar los excesos, levantar la voz como se debe hacer en estos casos, ¿no? Una postura contraria muestra el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, pues asegura que el Perú ya no está frente a un sistema interamericano que vele por sus intereses, por lo que apuesta por una salida. Salir significará para el Perú la posibilidad de poder hacer lo que no puede ahora porque está atado de manos. ¿Qué es lo que el Perú debería hacer? Y a mi juicio es la razón central por la cual debería desaforarse del sistema de la Corte Interamericana, es para aplicar la pena de muerte en el país. En su reemplazo, Rodríguez Mackey habla de consensuar con los países sudamericanos que son parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para reestructurar este organismo internacional y convertirlo en un tribunal andino de derechos humanos. Y listo, podemos aplicar la pena de muerte y podemos en verdad pensar en derechos humanos sin ideologías, que es lo más importante ahora para nuestro país. Si bien una hipotética salida del sistema interamericano no implicaría una sanción política ni económica, y por el contrario, los estados pueden permanecer el tiempo que estos estimen, el ex canciller González Posada sugiere que en vez de recurrir a esta medida, el Perú suspenda la asignación económica mensual que se le otorga a la OEA, organismo que tiene entre sus órganos principales tanto a la Comisión como a la Corte. Hay una solución muy práctica que ha sido planteada en el Congreso y que a mí me parece estupenda, que la Comisión de Presupuesto suspenda la asignación de $1.450.000 y que comprende el financiamiento tanto de la Comisión y de la Corte. Esta es una medida práctica, efectiva, porque nosotros no podemos financiar a verdugos nuestros, como yo los califico a los miembros de la Comisión. Lo cierto es que el sistema interamericano está muy lejos de proteger los derechos humanos. Utilizando criterios alejados de la realidad peruana, lo único que ha demostrado es un sesgo ideológico evidente, lo que hoy nos obliga a replantear nuestra relación con este organismo internacional. Retirarnos o no, beneficioso o contraproducente, hay dos caminos. Le toca al Ejecutivo elegir lo mejor para el Perú.